inflación y desigualdad es un roto y un descosido, y podemos estar hablando horas sobre el tema. Yo he seleccionado algunas cuestiones y sobre cada una de ellas hay un debate en sí mismo. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer es plantear una serie de temas para que discutamos casi de manera telegráfica. Voy a estar, creo, alrededor de 35-40 minutos, si os parece, y luego el tiempo restante lo podemos dedicar a charlar. No sé, preguntas que yo conteste, no sé si tengo respuesta para las preguntas, pero a conversar. Empiezo por aquí y termino por el mismo sitio. Es importantísimo, podemos hablar de economía, podemos estar 4 días hablando de economía, y es importante lanzar el discurso de que hay otra economía posible y de que no estamos condenados al rodillo, y que la otra economía posible es racional y es viable. Pero finalmente, ¿de qué estamos hablando cuando tratamos cualquier tema económico? Estamos hablando de cómo se lleva adelante ese programa económico, esa ruta alternativa. Y para mí la contestación es evidente. Si no hay movilización social, en el sentido más amplio y más rotundo del término, lo que estaremos siempre es en el programa de hablar por hablar. Finalmente, la clave, cuando se habla de economía, la clave es política. Por eso a mí me gusta situarme en el terreno de la economía política, que no tiene nada que ver con la política económica. Hay que hacer política económica, pero previo a hacer política económica hay que saber cuál es el terreno de juego. Y para mí el terreno de juego es un terreno donde hay disparidades, donde hay grupos, hay tensiones, hay clases sociales, hay poder, hay política, hay instituciones. Si nosotros sacamos todo eso del discurso económico, no hay economía. Hay la mística de la economía convencional. Por eso termino también por aquí, pero quería empezar por este asunto que para mí es fundamental. Todo se dirime, 100% de las cosas se dirimen en el terreno de la movilización social. Bien, yo quiero hablar de inflación y desigualdad. Pero lo primero que quiero decir es que la inflación es una de las causas de la desigualdad. Pero la inflación tiene otras muchas implicaciones, más allá de la desigualdad. Y cuando hablamos de la desigualdad lo tenemos que vincular a la inflación, pero también hay otras consecuencias de la desigualdad. Por supuesto, en el origen de la inflación, para mí, está la desigualdad. No es un fenómeno monetario, no es solo un fenómeno monetario. Tiene que ver con la inequidad. Si queremos explicar la inflación, hay que poner en el centro de la explicación la desigualdad, pero hay otras consecuencias de la desigualdad. Y lo que pongo aquí, ya para finalizar este primer cuadro, es que hay otros factores que explican la inflación, hay otros muchos elementos, además de la desigualdad, que explican la inflación, y hay otros muchos elementos que también explican la desigualdad. El primer punto que quería abordar, breve, porque sé que esto que nos pilla lejos, y precisamente porque nos pilla lejos, creo que hay que ponerlo en el comienzo de la presentación. Digo olvidado sur global porque, en efecto, el sur está olvidado. ¿A quién le importa lo que ocurre en el denominado sur global? En el continente africano, o en el continente asiático, o en Latinoamérica. Sin embargo, es importante saber que la inflación es tremenda. En los países del sur, no es que la inflación sea grande, es que en aquellos productos que son claves para su economía y para su sociedad, los precios están disparados. Por ejemplo, en los alimentos, por ejemplo, en los fertilizantes. Ahí he puesto el índice de precios de los alimentos y de los fertilizantes. Fijaros que aunque se dice que últimamente han bajado, los precios no siguen una tendencia alcista, pero ojo, comparado con cómo estaban los precios en 1919, en 2019 o en 2016, los precios están en un punto insostenible. Los niveles de inflación son enormes, pero el problema de los países del sur no es un problema cuantitativo, no es que los precios estén disparados y no hayan vuelto, por supuesto, no han vuelto al nivel de 2019 ni de coña, pero el problema no es ese.
El problema es que el contexto en el que los países llamados del sur global tienen que aplicar sus políticas económicas es un contexto extraordinariamente adverso. Por ejemplo, en esos países los niveles de pobreza no hablamos de pobreza relativa, que es como la medimos en la Unión Europea. Esa gente que está con un ingreso inferior al 60% del promedio. Hablamos de pobreza absoluta, hablamos de hambre, hablamos de precariedad extrema. Los niveles de pobreza y desigualdad están creciendo y están llevando a sus poblaciones, en este contexto inflacionario, están llevando a sus poblaciones a una situación insostenible. Pero además, estos países tienen una deuda pública y privada, pero sobre todo pública, inmanejable. Una deuda que no deja de crecer. Pero además, la ayuda externa que reciben estos países, esa ayuda que los llamados países ricos habían comprometido hace varias décadas, que iba a representar el 1% de la renta nacional, y que ahora mismo está en el 0,2% de la renta nacional, esa ayuda es simbólica, disfrazado de ayuda. No es realmente ayuda, una transferencia sin contrapartida. Pero lo más importante para mí es que cuentan con un escasísimo margen presupuestario para atender a las necesidades de su población. Es que no tienen capacidad recaudatoria. Y una parte de lo que recaudan o de lo que intentan recaudar se fuga a los paraísos fiscales o se fuga a las economías fuertes. Por lo tanto, problema de deuda, problema de pobreza, problema de sector público raquítico y problema de ayuda externa simbólica. Esto supone que estos países están en una trampa de la cual es muy difícil salir. Por eso, cuando se habla, entrando en un tema más actual, cuando se habla de comunidad internacional, a estos países este término les suena, a chino, les suena a irrelevante, porque estos países no se sienten parte de ninguna comunidad internacional, ni entienden, ni respaldan lo que está ocurriendo con Ucrania y con Rusia. Hay una cosa interesante, que no voy a entrar en ningún tipo de tecnicismo, pero quiero que veáis este gráfico, lo que significa lo que deciden los ricos, lo que decide la Reserva Federal estadounidense, el Banco Central de Estados Unidos, o nuestro Banco Central. Cuando suben los tipos de interés, es que esas subidas en los tipos de interés, que son brutales en los últimos meses, tienen un impacto devastador sobre estas economías. Y no me voy a extender en esto, pero quiero que veáis la mecánica. Si sube el tipo de interés del dólar, si aumenta el valor del dólar y estos países tienen toda su deuda, casi toda su deuda en dólares, esto significa que sin tomar un nuevo préstamo, sin ninguna carga adicional, el impacto de la deuda es insostenible. Por lo tanto, si sube el tipo de interés del dólar, sale dinero de estos países hacia Estados Unidos, que es donde cotiza mejor el dólar. Y al salir dinero, estos países se encuentran con que tienen que depreciar su moneda para intentar atraer capitales, pero deprecian su moneda y lo que hacen es comprar más inflación. Y lo que digo aquí, sin entrar en los detalles, es que están instalados en una trampa de la cual es muy difícil salir. Esas políticas que aplica Estados Unidos o que aplica Europa, el Banco Central Europeo en materia monetaria, es una carga insostenible para estas economías. Bien, ¿dónde estamos? Entrando ya en el segundo punto. Esta era la breve nota que quería hacer respecto del sur global, ¿no? Que no nos debemos olvidar, porque finalmente lo que ocurra allí nos va a afectar aquí, y ya nos está afectando. ¿Dónde estamos en materia de inflación? Bien, hemos mejorado punto 1, relativamente punto 2, y punto 3, la situación dentro de la Unión Europea es muy dispar. Nosotros tenemos unos niveles de inflación relativamente bajos. Según he sacado yo de los últimos datos de la Oficina Estadística de la Unión Europea, nosotros ahora, España, somos de los países que tienen un nivel de inflación más bajo en Europa. Pero fijaros una cosa que os quiero comentar.
es que con unas tasas de inflación tan dispares dentro de la Unión Europea, con países que tienen tasas de inflación casi del 20% y otros como el nuestro, con una tasa de inflación del 6-7%, es muy difícil hacer una política común en Europa. Es muy difícil que los intereses comunes sumen, porque los países tienen intereses y por lo tanto estrategias diferentes en materia de inflación. Nosotros tenemos una inflación baja, pero al mismo tiempo tenemos una inflación alta en términos relativos. Fijaros, si yo cojo, por supuesto ha bajado mucho la inflación, ¿no? Del pico, lo que está en rojo, creo que está en rojo también ahí, en rojo, en el meridiano de 2022. Claro que era una inflación muy alta, era una inflación del 10%, que hacía décadas que España no tenía un crecimiento de los precios tan enorme. Ha mejorado la tasa de inflación, pero sigue siendo, y en esto quiero detenerme un poquito, sigue siendo una tasa de inflación alta. Fijaros, esa raya roja que hay en el cuadro, en el gráfico más grande, nos habla de que tenemos que retrotraernos 3 o 4 décadas para encontrar una tasa de inflación que es baja relativamente comparada con los otros países comunitarios, pero es alta comparada con las tasas de inflación que tenía España tradicionalmente, históricamente. Tenemos que irnos 4 décadas atrás para encontrar una tasa de inflación similar. Los datos que ofrece el Instituto Nacional de Estadística en febrero, es decir, súper recientes, son de una inflación del 6%, que quizá os parezca poco, pero es mucho, porque hace unos pocos años España tenía una tasa de inflación del 1%. Incluso no había alcanzado el objetivo que se suponía, el Banco Central Europeo suponía que había que alcanzar, que era el 2%. Es decir, que si nosotros nos retrotraemos unos pocos años, la inflación ha aumentado 5 puntos porcentuales en este febrero de 2023. Pero, una cosa importante, la denominada inflación subyacente es del 7,7%. Es casi 2 puntos por encima. Esto es interesante, porque cuando se habla de inflación subyacente se dice, bueno, ¿qué pasa con los precios en España? ¿Qué pasa con los precios quitando aquellas partidas que son supuestamente más volátiles, que son los productos energéticos y los alimentos sin elaborar? Se dice, quitemos eso, que es lo que hace que la inflación tenga picos, quitemos eso que es volátil. ¿Qué ocurre con esta inflación? Pues lo que ocurre es que tenemos una mala noticia, muy mala, porque resulta que la inflación subyacente es mayor que la inflación general, que incluye precisamente los alimentos sin elaborar y los productos energéticos. Quiere decir que la inflación se ha filtrado a todos los sectores. Esta es mi conclusión. Que la inflación ya no es solo energética, ya no es solo alimentos sin elaborar, sino que se ha filtrado y las empresas están trabajando con esas perspectivas de inflación, obteniendo grandes beneficios. ¿Cuáles son los pronósticos? Bien, yo lo que planteo, los pronósticos, es imposible hacer dibujar un escenario. ¿Qué puede suceder con la inflación? Porque depende de muchas cosas de las cuales España no tiene control, o tiene muy poco control. ¿Qué puede ocurrir con la guerra? Ni idea. Todo pinta muy mal. Todo pinta muy mal. Más bien un escenario de intensificación del conflicto, de cronificación, que incluso se pueden alcanzar umbrales todavía más intensos, incluso que entren otros países en guerra. ¿Quién sabe lo que puede suceder en el conflicto geopolítico entre China y Estados Unidos? Hay elementos externos a nosotros que, por supuesto, si se agravaran, y tiene toda la pinta de que se van a agravar en los próximos meses, podrían disparar todavía más la inflación. ¿Y qué puede ocurrir con el desequilibrio entre oferta y demanda? ¿Qué puede ocurrir con esos países o esas políticas económicas que dan prioridad, por ejemplo, al mercado interno? ¿Qué ocurriría si China priorizase
su mercado interno antes que los abastecimientos externos, cuando China es un proveedor estratégico de un montón de materiales, minerales y productos tecnológicos. ¿Qué ocurriría si hiciera lo mismo India? ¿Qué ocurriría si hay un conflicto por las materias primas estratégicas que necesita la denominada revolución verde digital y cuyos proveedores son unos pocos en el mundo? Esos suministros que están mega concentrados en algunos países de América Latina, de Asia y de África. ¿Y qué ocurrirá con la actuación de los oligopolios, que para mí están en el centro de la inflación y en el centro del capitalismo? ¿Cuál será la estrategia? Pero no solo de los oligopolios con fuerte poder de mercado, sino otras empresas que sin tener posición oligopólica se han sumado al carro, de trasladar a los precios el incremento de los costes, aprovechando que pueden hacerlo. Lo que quiero decir con esto es que las previsiones son erráticas. Efectivamente hay un montón de organismos que establecen previsiones. Por ejemplo, he cogido, siempre he dicho antes todo esto, porque yo creo que hay que cogerlas con pinzas, todas las previsiones, porque continuamente se están rectificando. CaixaBank Research, investigación, que publica cada mes un informe económico que yo lo leo con mucho interés, súper recomendable. Posiblemente quizá no sea el más conocido, pero en mi opinión es el mejor de lo que se publica en España. Entonces hace un horizonte, ¿no?, de qué puede ocurrir, y dice lo siguiente: adelanta un contexto de moderado crecimiento del Producto Interior Bruto. Dice un 1%, Producto Interior Bruto, un 1% en 2023, casi estancamiento en 2023, y un 1,9% en 2024, una leve recuperación. Y dice, en ese contexto, si se aplicara esa prescripción, el índice de precios al consumo podría crecer, dice CaixaBank, en este año podría crecer un 4,5%. Y dice, quizás, en un escenario favorable, quizás en 2004 se podría situar en un 2,3%. Lo que yo quiero plantear es que ni CaixaBank, ni ninguna otra institución, iba a decir respetable, con crédito, descarta la posibilidad de una inflación con estancamiento, que es el peor de los escenarios posibles. Inflación con estancamiento quiere decir que los precios se mantengan altos y que la economía no crezca. Ese es el peor de los escenarios. Porque si se aplican políticas orientadas al crecimiento, posiblemente eso conduzca a más inflación. Y si se pone como objetivo reducir la inflación, posiblemente eso conduzca a más estancamiento. Ese escenario, que se denomina a veces con estanflación en términos ingleses, ese escenario no lo descarta nadie. Incluso yo diría que estamos relativamente cerca del mismo. ¿Cómo afecta la inflación a la desigualdad? Entrando en el otro punto. Vale, yo creo que esto es muy importante. Pero, ¿cómo afecta la inflación a la desigualdad? En contextos de deflación. ¿Entendéis? En contextos en los que los precios no crecían, o incluso en contextos donde los precios retrocedían, en esos contextos la desigualdad aumentaba. Por lo tanto, no vinculemos mecánicamente inflación y desigualdad. La desigualdad, por supuesto, aumenta con la inflación. Esto es clarísimo. Es una especie de impuesto regresivo, ¿no?, que funciona de manera opaca, ¿no?, en el mercado. La desigualdad aumenta con la inflación. Pero la desigualdad ya era muy importante cuando no había inflación. Esto nos lleva a un debate, que aquí yo insinúo, pero que es un debate muy importante, y es, ¿qué ocurre en el capitalismo? En contextos donde los precios se mantienen estables. ¿Qué mecanismos están operando los mercados para que la desigualdad esté aumentando? Mirad, en 2019, es decir, cuando no había inflación,
en 2019, el 25% de la población española se encontraba en situación de pobreza o exclusión social. 1 de cada 4 habitantes. Y el 2,6% de la población adulta, 2,6%, tenía una riqueza superior al $1.000.000. 685 personas tenían una riqueza entre 100 y 500 millones de dólares. Y 61 personas superaban esa cifra. En los años de deflación aumentó la inequidad. Por ejemplo, en los años de deflación, es decir, estos años entre 2012, 2013, 2014, en esos años, la parte de los salarios en la renta nacional se redujo en 3,5 puntos porcentuales. Muchísimo, porque normalmente estamos acostumbrados a una tendencia larga donde la reducción es paulatina. 3,5 puntos porcentuales. Por lo tanto, la idea, me importa mucho esta idea porque, claro, a la hora de articular las políticas, quizá pensemos que bajar los precios resuelve todo. No resuelve todo porque los problemas son previos, anteriores y de otra magnitud, que no tienen nada que ver con la inflación. Y pongo este cuadro, es de 2020, y a mí me parece interesante simplemente para insistir en una cosa, y es que cuando se habla de la inflación, estamos hablando de algo muy general, que no se puede aplicar a todo el mundo. Porque la gente tiene patrones de consumo diferentes. Claro, no tiene el mismo patrón de consumo el 10% o el 20% de la población más pobre que el 20% de la población más rica. Resulta que la gente compra otras cosas y los porcentajes son muy diferentes. Aquí señalo, por ejemplo, el quintil, ¿no? El 25%. Quintil, el 25% más pobre, resulta que gasta bastante más en alimentos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y gasta bastante más en vivienda y en electricidad. Por lo tanto, esto es muy importante y seguramente admite niveles de desagregación mayores y habría que verlo en los barrios ricos, ¿no? Como el programa este del Wyoming ¿no? En el barrio rico, en el barrio pobre, es que los patrones de consumo son completamente distintos y por lo tanto la inflación afecta de una manera... ¿Podrían leernos lo que pone el cuadro? Bueno, no lo sí, veo. bueno, está en inglés. Comida y bebida. Os leo solamente lo que, os leo solamente lo que es subrayado en rojo. Comida y bebidas no alcohólicas, que veis el quintil 5, el de más nivel de renta dedica al 14,7%, el que tiene renta más baja dedica casi el 20%, el 19,7%, y en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, la población con menor nivel de renta gasta el 42,6%. Y esos números son de su renta, el porcentaje de su renta. Claro, claro. Es mundial. ¿Eh? Es mundial, es del mundo. No es España. Esto es España. No, esto es España. No se puede hablar del mundo porque el mundo es muy mundial. El mundo es muy grande. No, esto es España. ¿Vale? De todas formas, luego le voy a dejar a Cecilia la transparencia por si queréis tenerla. Vale, bueno, esta es una cuestión que para mí es fundamental. ¿Cómo ha repercutido el aumento de precios, en concreto, en la desigualdad? Bueno, por supuesto, ha repercutido mucho más en los hogares más pobres. Y aquí tengo una relación, la he cogido del INE, ¿no? El INE, el Instituto Nacional de Estadística, es una fuente de información súper interesante. Y hay que acudir a ella continuamente, porque te da pistas de lo que está ocurriendo. Mirad, aquí he seleccionado los productos que tienen una tasa de inflación en enero. Cuando hablo de enero, la inflación se calcula, una de las maneras de calcular es interanual. Comparar enero de 2023 con enero de 2022. Es una de las maneras de presentar qué ocurre con los precios. Comparando enero de 2023 con enero de 2022, es decir, tasa de inflación interanual,
yo he seleccionado aquellos productos que tienen una tasa de inflación superior al 20%. Fijaros de lo que estamos hablando, superior al 20%, cuando la tasa de inflación media está en el 6%, y decimos que es muy alta, y decimos que hay que bajarla, pero estamos hablando ya de esto. El azúcar, por ejemplo, voy a mencionar, por si no lo veis, algunas partidas. El azúcar ha crecido los precios el 52%, la mantequilla el 38%, salsas y condimentos el 34%, leche entera 33%, combustibles líquidos 33%, leche desnatada 32%, aceite de oliva, productos del papel, harina, huevos, yogur, otras carnes, etc. Es decir, hay, no sé cuántos habrá aquí, unos 20 ítems, no sé, quizá no lo grosso modo, pero fijaros, y he cogido solo aquellos cuyos precios aumentan más del 20%, es decir, la inflación disparada, una inflación insoportable para los hogares y para las familias y para las personas que tienen niveles de ingresos más bajos. Una inflación insoportable que hay que corregir de alguna manera, luego veremos en las medidas. Por lo tanto, ha influido muchísimo la inflación, la realmente existente, cuando vemos los ítems que sobre todo compran la gente, y compra en mayor proporción, como veíamos antes, la gente que tiene niveles de renta más bajos, pues su situación claramente ha empeorado muchísimo. Bien, ¿y qué ha ocurrido? Esto es lo que ha ocurrido con los precios. ¿Y qué ha ocurrido con los ingresos? Con diferentes tipos de ingresos. Mi mensaje es el siguiente, mi posición es el siguiente, que ha habido un esfuerzo por parte del gobierno para proteger a los colectivos más vulnerables, punto 1. Punto 2, ese esfuerzo ha sido claramente insuficiente. Esta es mi posición al respecto. ¿Veis? El salario, esto es lo que ha ocurrido con el salario mínimo, que efectivamente ha crecido, sobre todo el que van a cobrar el que se va a cobrar en 2023, y en el coste laboral por trabajador, en los salarios. La mayor parte de los salarios han crecido muchísimo menos que la inflación. Mirad, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo, el salario medio en los convenios colectivos, imaginémonos lo que se cuece fuera de los convenios. En los convenios colectivos ha crecido el 2,8% en 2022. 2,8%. Sí, hay cláusulas de indexación salarial, pero esas cláusulas, cuando se han aplicado y donde se pueden aplicar, han llevado los salarios a un crecimiento del 4%. 2,8% lo pactado en los convenios, 4 y pico % cuando se han aplicado cláusulas de actualización salarial. Ojo, la inflación en el 8%. Es decir, incluso los trabajadores que han podido negociar con convenio y los privilegiados que han podido aplicar cláusulas de indexación salarial, estos, que son una pequeña parte del colectivo de trabajadores asalariados, resulta que estos han perdido mucha capacidad adquisitiva. Y cuando hablamos de capacidad adquisitiva, yo lo menciono frecuentemente porque hay que tenerlo en cuenta. Si nosotros computamos en los salarios las horas extraordinarias no pagadas, que son millones de horas cada semana, que equivalen a decenas de miles de puestos de trabajo, si se convirtieran esas horas extraordinarias en empleo, si computamos eso, la reducción del salario es mucho mayor. Y si computáramos todavía más esas empresas que han intensificado los ritmos de trabajo, es decir, trabajar más en el mismo tiempo, entonces tenemos el cuadro completo de una brusca reducción de los salarios reales. En este periodo, ojo, no olvidemos el cuadro con los precios, en este periodo en el que los precios han aumentado muchísimo.
Bueno, el ingreso mínimo vital y la renta mínima de inserción, todos los informes que yo he leído es que se han quedado muy lejos, no se han aplicado, pero se han quedado muy lejos, ¿no? Aquí tengo algún dato. En 2023, el ingreso mínimo vital, en 2023 se contempla un aumento del 8,3%, pero solamente el 12% de la población bajo el umbral de la pobreza o en situación de exclusión social se ha beneficiado del ingreso mínimo vital. Es que es un porcentaje nimio, es un porcentaje pequeño. Alguien dirá, bueno, pero se ha hecho algo. Pero el asunto para mí no es si se ha hecho algo, sino si se ha hecho lo suficiente, teniendo en cuenta la gravedad de la situación. Y con las rentas mínimas de inserción ocurre lo mismo, ¿no? Y mirando hacia abajo, o sea, mirando las pensiones, los salarios reales, el ingreso mínimo vital, las rentas de inserción, estamos poniendo el foco en los de abajo. ¿Y qué sucede si ponemos el foco en los de arriba? Sucede que encontramos que hay ganancias multimillonarias. Esto es lo que sucede. Y hay que poner el foco arriba, no solo abajo. Porque resulta que las 4 principales empresas, 12.800 millones. Que esto puede que no nos diga nada, pero sí nos dirá más que esto supone un 41% más que el año anterior. 41% más que en 2021. Y la gran banca, Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja, obtuvieron un beneficio de 20.850 millones, que quizá no nos diga nada, pero supone un 28% más que en 2021. Y la concentración de la riqueza no ha dejado de aumentar en este país. Los ricos son cada vez más ricos, tienen una riqueza exuberante e injustificada. Según un informe al que yo acudo muy a menudo porque me gusta mucho, que lo publica el Banco de Suiza, el 10% de la población adulta, el 10%, estamos hablando de España siempre, tiene el 55% de toda la riqueza. El 5% tiene el 43%, y el 1%, es decir, una ínfima minoría de la población española, tiene el 23% de la riqueza. Y yo lo que digo es que esto no es solamente acumulación de riqueza, es acumulación de poder político. Porque el poder económico se convierte inevitablemente, inexorablemente en poder político. Poco más de 1.500 personas tienen una riqueza comprendida, poco más de 1.500 personas entre 50 y 100 millones de dólares, según la estadística del Credit Suisse. 666 personas tienen una riqueza entre 100 y 500 millones, y 51 personas superan los 500 millones. He ido ya por, los informes que publica la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque me resultan absolutamente ilustrativos de cómo es la situación, ¿no? Publica informes donde dice cuánto ganan los principales ejecutivos de las empresas del IBEX, y seguramente ahí no está todo lo que ganan, seguramente, porque habrá algo de su riqueza que no aparece en esas estadísticas, pero yo las he tomado como buenas. Vale, esto es lo que ganan, y resulta que si comparo lo que gana el primer ejecutivo de Iberdrola, por ejemplo, y cuál es el ingreso medio del 10% de la población que tiene menores ingresos, ¿no? Entonces resulta que el ejecutivo de Iberdrola gana 1.600 veces más. 1.600 veces más. Y el de Inditex gana 1.500 veces más. Y el del Banco Santander 1.500. Y el de Telefónica 1.100 veces. Quiero decir que estamos hablando de un disparate que tiene consecuencias económicas y tiene consecuencias políticas. Y estamos hablando de que con las crisis, el proceso de enriquecimiento se acentúa, no se debilita, no nace con las crisis, pero con las crisis se hace mayor. He buscado, ya para finalizar esta parte, las estadísticas, la información que ofrece Forbes, por curiosidad. Y Amancio Ortega, por ejemplo, tiene una fortuna de 53.000 millones de dólares, y Sandra Ortega de 5.400, y Rafael del Pino, el famoso Rafael del Pino, el de Ferrovial, resulta que tiene 3.800 millones.
Y estos son, digamos, fortunas reconocidas, es la información que proporcionan ellos. Y todo el mundo sabe que fuera de eso hay cantidad de espacios opacos en el mercado internacional donde se esconden grandes fortunas. Bueno, y las políticas del Banco Central Europeo. Solamente voy a poner un esquema de las políticas del Banco Central Europeo, porque de esto habría mucho que hablar. Pero esta política, ¿en qué consiste? Consiste en pongamos el dinero caro, encarezcamos el precio del dinero, aumentemos los tipos de interés. ¿Para qué? Para reducir la demanda. Porque si el dinero se encarece, la gente gastará menos y las empresas invertirán menos o aplazarán sus decisiones de gasto y de inversión. Esto es política monetaria. Esta es la lógica unilateral del Banco Central Europeo. Y este es el diagnóstico. Existe un exceso de demanda y hay que actuar por ahí. Y corrigiendo eso, la economía encontrará una senda de crecimiento económico. Bueno, no me voy a extender aquí porque no quiero agotar aquí el tiempo, pero sí quiero decir qué consecuencias tiene esta política económica, o qué reflexión hago yo cuando el Banco Central Europeo dice no, es que el objetivo de inflación tiene que ser el 2%. Y yo, como economista, digo, joder, ¿y por qué el 2%? ¿Y por qué no el 3%? ¿O el 4%? ¿Y por qué tiene que ser un objetivo fijo, inmutable? Pero ¿y qué religión obliga a que este sea el objetivo? ¿Y por qué solo tiene que haber un objetivo de inflación en el Banco Central Europeo? ¿Por qué no hay un objetivo, un planteamiento relacionado con la transición ecológica o con la creación de empleo? Y además me planteo que el efecto de esta política es una catástrofe. Es una catástrofe, porque va a aumentar la deuda pública, pero también la deuda privada hasta niveles insostenibles. Y porque además va a aumentar la desigualdad. Porque las empresas que puedan trasladar el aumento de los costes financieros a los clientes lo van a hacer. Y de hecho lo están haciendo. Por lo tanto, va a poner en una situación todavía más propicia a aquellas empresas que tienen poder de mercado. Repito, los oligopolios, pero no solo los oligopolios. Ojo, que hay un tejido empresarial que ahí se mueve en esa corriente de voy a aprovecharme de la situación para poner precios ventajosos y para así aumentar los beneficios. Pero además hay un planteamiento que yo quiero señalar, y es el planteamiento que no se formula de manera explícita en el Banco Central Europeo y en los economistas y los que apoyan esa política, pero que está ahí, y es: intensifiquemos la política monetaria restrictiva, aumentemos los tipos de interés para frenar la demanda, llevar a la economía a la recesión. Fijaros lo que estoy diciendo: llevar a la economía a la recesión para que aumente el desempleo, porque aumentando el desempleo bajamos los precios. Porque establece un link, establece un vínculo entre desempleo y precios. Si aumenta el desempleo, la capacidad de presión de los sindicatos va a ser mucho menor. Y por lo tanto los salarios van a mantenerse bajos. Y por lo tanto vamos a mantener también bajos los precios. Ese planteamiento, por supuesto, algunos dirán que soy un exagerado, y lo podemos discutir, no se formula de manera explícita. Pero estoy convencido que ese planteamiento está en la lógica del Banco Central Europeo. Porque tiene que ver además con una idea de teoría económica que aquí no voy a desarrollar, que es cuando se habla de la tasa de inflación o la tasa de desempleo compatible con una inflación baja. Se dice una tasa de desempleo que hay que tener compatible con una inflación baja, porque si la tasa de desempleo baja, se reduce, entonces se disparan los precios. Ojo con ese planteamiento que está en la economía convencional. ¿Qué hacer? Y llego ya al último punto. Bueno, por supuesto, no voy a resumir aquí la
la enorme cantidad de medidas que ha tomado este gobierno. O sea, muchas de todo tipo. Medidas en el IVA, cheques para las familias, ayudas directas a los agricultores, tope a la electricidad, bono social, ayudas directas a los sectores industriales, reducción del precio del transporte público, ampliación del ingreso mínimo vital, un impuesto excepcional que todavía está por ver si se va a aplicar, un impuesto excepcional y extraordinario a los grandes bancos y a las compañías energéticas, ¿no? sobre las comisiones y los beneficios. Bien, se han hecho muchas cosas, es lo primero que quiero decir. Ahora bien, yo puedo contestar, o puedo intentar contestar, y no pretendo tener una bola de cristal, ni pretendo ser el más listo de la clase, pero yo, para contestar a la pregunta ¿qué hacer?, hay que contestar a otra pregunta, porque si no, navego sin rumbo. Y es cuáles son los problemas que hay que enfrentar. Yo tengo que saber y ser consciente de qué problemas tengo sobre la mesa, porque solamente poniendo negro sobre blanco los problemas puedo contestar a la pregunta qué hacer. Y yo los problemas que creo que hay que poner sobre la mesa son aquellos que están detrás, aquellos factores que están detrás de la inflación y las consecuencias negativas de la misma. Los problemas derivados de las políticas destinadas a reducir la inflación. No solo los problemas asociados al crecimiento de los precios, sino los problemas que se derivan de las políticas que pretenden reducir los precios. Y la interacción de todo ello con una problemática más amplia, lo que algunos economistas o gente que está en el debate podría denominar policrisis, una crisis múltiple, una crisis estructural, que tiene que ver con la ecología, con el medio ambiente, con la desigualdad permanente. Y desde esta perspectiva, yo lo que digo es que hay una situación de emergencia, y hay que actuar en coherencia con ese diagnóstico. Hay una situación de emergencia, es imprescindible actuar con un plan de corto plazo. Un plan de corto plazo que además tenga en cuenta la dimensión estructural de los problemas. Y con ese planteamiento general, ¿cuáles son los criterios de valoración que yo hago de lo que está haciendo este gobierno? Me hago la pregunta, ¿han sido suficientes las medidas para proteger a los grupos vulnerables? Me pregunto a sí mismo, ¿han enfrentado las medidas adoptadas, han enfrentado el problema fundamental, o un problema fundamental, que es el poder corporativo? ¿Y han canalizado suficientes recursos a las administraciones públicas? Yo hago la valoración desde ese triángulo. Protección a los grupos. Y yo creo que es necesario actuar en otra dirección que en realidad no es tanto otra dirección, sino reforzar cosas que se han hecho, que han tenido un calado débil, y hacer otras cosas que no se han hecho. Para mí la clave está en poner la equidad y las transformaciones estructurales en el centro de la agenda política e intervenir los mercados. Intervenir los mercados, no estoy hablando de planificación, no estoy hablando de socialismo, no estoy hablando de nada de eso. Estoy diciendo que los mercados hay que intervenirlos, hay que regularlos, que hay que entrar en el funcionamiento de los mercados, porque si no se entra ahí, en mi opinión es imposible avanzar. Es imposible avanzar, porque las fuerzas están muy desequilibradas. Yo, ideas que planteo para el debate con vosotros y con vosotras. En materia de precios, por ejemplo, hay que introducir una normativa muy estricta en materia de precios de alquileres. Aumentar la oferta de vivienda pública tanto en propiedad como en alquiler. Para mí eso es una cuestión trascendental. Y se está merodeando la temática, pero no se entra a tope. Hay que topar los precios de los productos básicos, incluidos los de la energía. Topar los precios de aquellos productos que se considera que son esenciales.
Porque resulta que cuando se ha reducido el IVA, si es que el IVA se lo apropian, si es que las ganancias derivadas del IVA se las quedan las empresas, si es que eso no está teniendo un efecto, hay que actuar directamente, hay que hacer una selección de productos que son esenciales para la población y hay que topar los precios mientras estemos en esta situación de emergencia. Y con lo de la energía, idem de idem. Empoderar a los trabajadores, en mi opinión hay que defender, y los sindicatos son los primeros que tienen que hacerlo, hay que defender que los salarios crezcan en línea con el IPC. O sea, no comprendo y no comparto la propuesta que acaban de hacer los sindicatos. Ni la comprendo ni la comparto, que está en el aire todavía. Veremos si se concreta esa propuesta que es de subida de los salarios a lo largo de 3 años. Pero bueno, de esto no quiero introducir ese tema. Hay que aumentar los salarios en la línea con el IPC. O sea, es claramente insuficiente. Una subida de salarios del 3%, si es que eso es una pérdida enorme de capacidad adquisitiva, y los trabajadores que tienen salarios más bajos pierden todavía más. Y digo aquí, sé que es un asunto polémico, reformar la reforma laboral. Reformar la reforma laboral. Y poner en la reforma aquellas cosas que se han quedado fuera y que tienen que ver con el coste del despido. Con respecto a la fiscalidad, yo soy partidario de una tributación mucho más ambiciosa que la que se está manejando en la actualidad y permanente. O sea, esto de un impuesto, una tasa progresiva, provisional, extraordinaria, 2 años, no. No, eso no. Porque hay que dotar de recursos al sector público. No se trata solo de enfrentar una situación de emergencia. Es que si nosotros queremos promover actuaciones estructurales que tienen que ver con la energía, el clima y la equidad, el actor fundamental de esas transformaciones tiene que ser el sector público. Y yo me pregunto, ¿cómo va a actuar el sector público si no tiene recursos para ello? Y los recursos, y yo creo que ahora lo sabemos muy bien, los recursos que necesita el sector público no pueden proceder de la deuda. No pueden proceder de la deuda. Porque ha procedido, pero cuando los tipos de interés eran 0 o negativos, entonces era guay del Paraguay, endeudarse en el mercado. Pero resulta que ahora los tipos de interés están en el 3% y posiblemente se van a situar en el 5%. ¿Y qué vamos a hacer con el gasto público? Los que hablan de austeridad lo tienen claro, y se va a reformar, se va a volver otra vez al mismo pacto de estabilidad y crecimiento, no, a una versión parecida sí. Es decir, donde la austeridad presupuestaria va a estar de nuevo en el centro. Y austeridad presupuestaria significa reducir el gasto social. No nos dejemos llevar por los términos. Austeridad, guay, pero austeridad es reducir el gasto social y reducir salarios. Y yo lo que planteo es que es necesario una acción estratégica del sector público, que es imposible si no tiene recursos. No recursos ahora para afrontar la emergencia derivada de la inflación, no solo eso, sino un plan ambicioso de meter progresividad, mucha progresividad en el sector público. Es posible y además es imprescindible. Soy muy partidario, también para entrar en la solución de estos problemas, soy muy partidario, y lo he dicho un montón de veces, con introducir condicionalidad a la hora de acceder a los recursos públicos, a la hora de que las empresas accedan a los recursos públicos, condicionalidad social, laboral, medioambiental y de género. No puede darse ni un solo euro público a empresas que no tengan un compromiso escrito, firmado y pactado con los agentes sociales. Un compromiso en materia de género, en materia de equidad, en materia de sostenibilidad, en materia de derechos humanos. Nosotros, no sé quiénes somos nosotros, bueno, nosotros, la gente, ¿no? Quien sea, quien tenga responsabilidad, tiene que introducir el principio de la condicionalidad. No podemos dejar la bandera de la condicionalidad, no se lo podemos dejar a las instituciones comunitarias, porque ellos entienden la condicionalidad como restricción en gasto social.
o como restricción en materia de déficit y deuda. Y yo entiendo la condicionalidad como crecimiento del gasto público, pero sometido a requisitos, que es una cosa bien distinta. Soy muy partidario de lanzar en este momento, más que nunca, la renta básica, el debate de la renta básica. Para mí es crucial, es crucial. Este es el colchón social que necesita este país, porque el ingreso mínimo vital no lo es, no lo es. Y la renta mínima de inserción menos todavía. Y la sociedad necesita un colchón social para poder enfrentarse a los retos que tiene ante sí. Y quiero hacer una reflexión final sobre el rumbo de Europa. Europa ha desaparecido como actor político, o sea, está a la deriva por completo. La Europa militarista, que está instalada en la geopolítica del conflicto, al lado de Estados Unidos. Pero el problema no es estar al lado de Estados Unidos, el problema es estar sin un proyecto propio, ¿no? Y es súper preocupante que las llamadas de los responsables comunitarios, en el sentido de más, ¿no?, más armamento, y armamento más decisivo, y armamento más ofensivo, o sea, por parte de y más gasto de defensa. Esto yo creo que es un drama. Es un drama porque este negocio militar, que es un meganegocio, el complejo militar industrial es uno de los principales responsables del cambio climático, por cierto, pero ya no se trata solo del cambio climático, es que está disputando recursos al sector público, es que está apostando por la confrontación. Yo creo que es un desastre. O sea, el camino que sigue Europa no existe. Europa como proyecto ha desaparecido, por completo. Y Europa como actor político es un actor ya de segunda categoría en manos de las estrategias agresivas de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que ahí Europa necesita una reflexión. Y necesitamos, por supuesto, para que todo esto se abra camino, o cualquier otra propuesta, no digo esta, se necesita, por supuesto, muchísima movilización social, que yo he hecho en falta. Mucha movilización social no es llamar a la gente una vez al año, ¿no? O sea, es trabajar desde dentro de las instituciones y desde fuera. Trabajar para que la movilización social, que hoy la podemos ver muy lejos, muy difícil, para que sea posible. Porque sin eso, nada es viable. Si la gente no sale, si no se preocupa, nada se puede cambiar, ¿no? Bueno, pues esto es un poco todo. Muchas gracias. Vamos a dar una pausa.